Muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre distribución de planta. ¿Sí? La distribución de planta en una empresa de alimentos es muy importante, ya que nos va a ayudar a trabajar eficientemente. También nos va a traer eh, rendimiento adecuado en el producto final y en la parte económica también, ¿no? Ya lo vamos a detallar eh, más adelante. Introducción. ¿Sí? El objetivo primordial que persigue la distribución en una planta es hallar una ordenación óptima de las áreas de trabajo y del equipo. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros, la distribución de planta es un ordenamiento de todas las maquinarias y equipos, ¿sí?, en forma adecuada, ¿sí?, en toda el área de trabajo donde se va a realizar el proceso, ¿no? La distribución de plantas se entiende como la ordenación física de los elementos industriales, ¿sí? Es decir, la ordenación física de los elementos industriales, en este caso pues las maquinarias y equipos, ¿no? En una planta, digamos, de elaboración de néctares, vamos a tener pues la balanza, vamos a tener la pulpeadora, la licuadora, la paila enchaquetada para realizar la pasteurización, el área de la parte donde se va a hacer el lavado, ¿no?, y el envasado. Entonces va a ser toda la correcta ubicación de las maquinarias en, dentro del área de trabajo, ¿no? Esta ordenación ya practicada o en un proyecto incluye tantos espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y del personal de taller. Es decir, esa práctica de ordenamiento de las maquinarias se tiene que considerar, dice, todos los espacios adecuados en la cual con la materia prima con la que se va a trabajar, materia prima e insumos que se va a trabajar, el almacenamiento, luego los trabajadores indirectos, ¿no? Es decir, la ubicación donde poder eh, se va a poder pues realizar todas eh, estos eh, movimientos necesarios para poder realizar, ¿no? Habla de trabajadores indirectos. Los trabajadores indirectos se refiere a aquellos trabajadores que trabajan pues fuera de la área de proceso, ¿no? Son aquellos trabajadores que pueden ser aquellos los distribuidores, pueden ser los administradores, entonces a eso se refiere, ¿no? Y todas estas otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller. Diseño de planta, dice, ¿no? El diseño de planta es un trabajo o gestión que va a involucrar muchas ramas de la ingeniería, en la cual se aplica los códigos de diseño que se basan pues en lo que es experiencia, sino también en el conocimiento de expertos especialistas, el cual solo se adquiere a través del tiempo y luego haber ensayado y comprobado reiteradamente los diferentes planes. ¿Eso qué quiere decir, no? El diseño de planta va a involucrar muchas ramas, dice, ¿no? De otras ciencias también, ¿no? En este caso la ingeniería, ¿sí? La ingeniería es el ingenio, ¿no? El ingenio que tiene una persona para poder desenvolverse pues de una manera de una manera sencilla, ¿no? Y poder solucionar pues cualquier tipo de problemas, ¿no? Y también puede involucrarse a aquellas personas que tienen bastante conocimiento, ¿no? O también una persona especializada que puede hacer todo este diseño de planta. Entonces a eso se refiere con lo que es diseño de planta. El objetivo del diseño de planta se busca conocer el diseño y la planeación de las instalaciones de la planta, ¿sí? Su objetivo dice conocer, ¿no?
en qué parte yo voy a ubicar las maquinarias, pero para eso yo tengo que hacer una planificación, ¿no? Si yo tengo un área, digamos, de unos 200 metros cuadrados, ¿no? Yo voy a tener que ubicar, ¿no? De acuerdo a ese área que yo tengo, ¿no? Cada maquinaria que debe entrar, digamos, para el proceso de elaboración de mermelada, ¿no? ¿Qué más? Revisar la importancia del diseño de productos, proceso, programas, instalaciones en el diseño de plantas industriales, ¿no? Revisar, dice, la importancia del diseño de productos. Es decir, que yo para poder hacer este diseño de distribución de planta, yo también tengo que saber, pues, en base a qué yo me voy a realizar esa distribución de una planta, ¿no? Y yo tengo que utilizar, pues, un esquema, un diagrama de flujo o un flujograma en la cual está todo el proceso, digamos, de elaboración de mermelada. Entonces, en base a ese diagrama que yo tengo, ¿no? Entonces, en base a eso, yo voy a hacer mi distribución. ¿Qué más dice? Comprender la importancia de las relaciones entre los flujos, los espacios y las actividades, así como requerimiento del personal de las empresas, ¿no? En este caso, bueno, yo necesito tener, pues, un flujograma, ¿no? De acuerdo a eso, también hacer una buena distribución de los espacios, ¿no? Y la cantidad también, pues, de personal que yo voy a utilizar para el trabajo, pues, de este procesamiento, ¿no? Entonces, de tal manera que haya una relación, pues, eficiente, ¿no? Luego tenemos la integración de todos los factores que afectan la distribución, ¿sí? Integración de todos los factores que afectan la distribución. ¿Qué más? Movimiento de material según distancias mínimas, circulación de trabajo a través de la planta, utilización efectiva en todo el espacio, mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores, flexibilidad en el ordenamiento para facilitar los reajustes o ampliación. En otras palabras, este diseño, el diseño de planta, nos va a servir para disminuir los tiempos, de tal manera que se haga en tiempos más cortos todo el trabajo de procesado, digamos, de elaboración. Eso se busca, ese es un objetivo. También tiene como objetivo de que la circulación, pues, de los trabajadores dentro de la planta sea, pues, sea adecuado, ¿no? Y los espacios, pues, sean exactos. Utilización efectiva del espacio, mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores, cuando hay una buena distribución, ¿no? Los trabajadores tienen que hacer el mínimo esfuerzo para poder movilizarse o para poder, pues, realizar su trabajo, ¿no? Eso va a llevar, pues, a que el producto sea, pues, sea rápidamente elaborado, ¿no? Y también, pues, va a ser de alguna otra manera beneficioso en la parte económica para la empresa, ¿no? Y también tiene que existir lo que es la seguridad en los trabajadores. La seguridad es muy importante, ¿no? Ya que si no existiese esa seguridad, pues habría, pues, algún tipo de accidente, ¿no? Es decir, todo eso tiene que, pues, tomarse en cuenta en el momento del diseño de planta. Flexibilidad en el ordenamiento para facilitar reajustes o ampliaciones. ¿Eso qué quiere decir, no? Digamos que yo tengo bastante, mi productividad, pues, en la elaboración de productos va a aumentar, es decir, voy a tener bastante clientela y está aumentando, entonces yo voy a tener que hacer una ampliación de planta, ¿no? De repente voy a tener que buscar un terreno o el mismo terreno, ¿no? Ampliarlo, el área de trabajo. De repente yo me voy a traer, pues, más maquinarias más grandes para poder cubrir, pues, todas las todo el, ¿no? Es decir, todo el volumen que ha aumentado en lo que es la productividad, ¿no? Entonces, la distribución de planta, como les dije hace rato, es el ordenamiento físico de los elementos que constituyen una instalación, sea industrial o de servicio, ¿no? Es decir, es un ordenamiento físico. Ustedes acá pueden ver
en la imagen, ¿no? Hay diferentes personas que están trabajando, pues, eh, están trabajando ordenadamente, ¿sí? Y a que el trabajo que ellos hacen, pues, es un trabajo específico, ¿no? Acá tenemos los camiones también que están viniendo, ¿sí? En ahí las personitas están cargando la mercancía, ¿no? Y seguidamente viene otro camión y así sucesivamente. A eso se llama ordenación, ¿no? De los elementos que constituyen, dice, ya sea industrial o en la parte de servicio. En la parte comercial de distribución, ahí está pues en la parte de servicio. ¿Qué quiere decir? ¿No? La parte de proceso es una, ¿no es cierto? En la instalación de la parte donde se procesa dentro de esa empresa, ¿no? Y la parte, cuando ya está el producto terminado, la parte de distribución o comercialización se le considera como servicio. Esta ordenación comprende espacios necesarios, dice, ¿no? Para los movimientos de almacenamiento, los colaboradores directos, indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación, ¿sí? Es decir, todos los movimientos que se va a hacer dentro y fuera de la empresa tiene que ser pues de manera pues equitativa, ¿no? O regulada, ¿no? Puede aplicarse, dice, en una instalación ya existente o en proyección, ¿no? Es decir, en una planta que ya está, ahí se puede hacer la distribución o también en un área o en terreno nuevo, ¿no? Entonces se puede dar ese tipo de aplicaciones. Las características de la distribución de planta. ¿Qué busco yo? Minimizar los costos de materiales, manipulación de materiales, utilizar el espacio eficiente, utilizar la mano de obra eficiente, eliminar los cuellos de botella, facilitar la comunicación y la interacción entre los supervisores y clientes y reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de servicio o el cliente. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Las características de la distribución de planta, yo voy a buscar la mejor manera de que yo voy a obtener mayor cantidad de ganancia, digamos que fuera para un empresario. Entonces, si yo distribuyo bien, adecuadamente, voy a utilizar menos tiempo, ¿no? Para el procesado y por ende voy a poder procesar en continuo, ¿no? Voy a procesar en continuo y eso al final y al cabo me va a dar pues mayores utilidades, ¿no? A eso se refiere. Otro es utilizar la mano de obra eficiente, ¿no? Es decir, si hay espacios necesarios para poder si hay espacios necesarios de etapa a etapa, ¿no? Tiene que ser pues eso de alguna otra manera también me va a ayudar a que el trabajador pues trabaje eficientemente. Eliminar los cuellos de botella. Los cuellos de botella son etapas en donde te van a perjudicar en lo que respecta en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Esa etapa es necesario que se haga, pero tiene que ser, te va a quitar tiempo, ¿sí? Es una obstrucción para la siguiente etapa. Ese es un cuello de botella. Ejemplo, digamos, elaboro pues mi mermelada, ¿no es cierto? Hago pues la recepción, la selección, luego hago el lavado, hago el pelado, el pesado, ¿sí? Y luego voy a hacer el triturado y luego hago el concentrado, ¿no? El concentrado y luego el enfriamiento, envasado, ¿no? Entonces todas esas etapas, el cuello de botella más pues yo poniéndoles un ejemplo sería la concentración. La concentración es una etapa en la cual se elimina la cantidad de agua, ¿sí? Por efectos de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta etapa? Esta etapa, ¿sí? Lo que va a hacer pues con esta etapa, ¿no? Yo esta etapa sí o sí lo tengo que hacer, ¿sí? Si lo tengo que hacer en un tiempo adecuado, ¿no? Para que yo pueda pues eliminar la mayor cantidad de agua.
es decir, disminuir la actividad de agua dentro de este producto, porque si no lo hago adecuadamente, no hago una evaporación adecuadamente, entonces este producto no me va a aguantar, ¿sí? Me va a salir un producto defectuoso, me va a aguantar por poco tiempo, ¿no? Es decir, por poco tiempo y se me va a malograr. Entonces, esta etapa de concentración yo necesariamente tengo que hacerla, ¿sí? A eso, pero es un obstáculo porque me hace pues demorar, ¿no? A eso se llama eliminación de cuellos de botella. Una alternativa de eso, ¿cómo sería? Utilizar de repente otro tipo de maquinarias para poder pues realizar esa concentración mucho más rápido. De esa manera pues elimino ese cuello de botella, ¿no? O esa obstrucción, ¿no? Eso es. ¿Qué más? Facilitar la comunicación y la interacción entre los supervisores y los clientes. Los supervisores son aquellas personas que están viendo todas las etapas de proceso en una empresa, ¿no? Es decir, en una empresa de procesamiento de alimentos tenemos un supervisor de control de calidad, es aquella persona que va a verificar, ¿no?, que los trabajadores estén poniendo pues o estén pesando adecuadamente, estén envasando adecuadamente, a eso se refiere, ¿no? Y pues ese supervisor de control de calidad, y un supervisor de producción es aquel supervisor que se va a encargar de que todos los trabajadores pues trabajen adecuadamente, ¿no? Ordenadamente. Esa es su función, ¿no? Eso es. Y los clientes son aquellas personas pues que se encargan de consumir, ¿no? Y aquellos también que van a juzgar si este producto está en buen estado, en buena calidad o no, ¿sí? Reducir la duración del ciclo de la fabricación en el tiempo y del servicio, ¿no? Es decir, con lo que es la distribución de la planta, yo voy a buscar pues disminuir que el tiempo de trabajo sea mucho más rápido, ¿sí? Características de la distribución de planta: eliminar los movimientos inútiles o redundantes, es decir, yo aquellos espacios que quedan vacíos, ¿no? De repente pues eso me va a generar pues consumo de mayor tiempo, entonces eso hay que eliminar, dice, ¿no? Facilitar entrada y salida y la ubicación de los productos y personas, que tenga el espacio necesario para poder movilizarse, ¿sí? Incorporación de medidas de seguridad, es decir, yo también en esta distribución de planta tengo que colocar todas las medidas de seguridad para que no ocurra pues algún tipo de accidente. Promover las actividades de mantenimiento necesarias, promover las actividades de mantenimiento necesarias, y luego proporcionar un control visual de la operación o actividades, ¿sí? Proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones cambiantes. ¿Eso qué quiere decir, no? Si yo puedo traer pues de repente mis ventas en mis productos va a aumentar, y entonces yo tengo que incorporar pues maquinarias nuevas, ¿no?, de mayor volumen, entonces yo tengo que adaptarme rápidamente, tengo que ubicar pues esas maquinarias donde debe ser, ¿no?, de tal manera de que el trabajo sea mejor cada vez, ¿sí? Eso es. ¿Qué origina una distribución de planta? ¿Sí? Entre clientes, entre la distribución de la planta, se trata de nuevos productos, dice, ¿no?, o el traslado de una planta a terrenos adquiridos, ¿sí?, en las cuales desea aplicar el mejoramiento o pasos de secuencia de procesos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué origina la distribución de la planta? La distribución de la planta me va a originar pues yo quiero producir, yo quiero trabajar, ya tengo maquinarias y yo voy a buscar un terreno, ¿no?, de repente, o voy a adquirir un nuevo terreno para poder aplicar todos esos conocimientos, ¿no?, de distribución de la planta. El otro, la expansión o traslado una ya existente. Cuando nos cambia la demanda, la planta debe ampliar la capacidad de producción y sus instalaciones actuales no les permite responder, ¿no? Es decir, la expansión o traslado una ya existe cuando nos cambia la demanda, ¿sí?
debe ampliar la capacidad de producción y las instalaciones actuales no les permite responder, ¿no? Eso habla, o sea, en otras palabras, yo tengo que adecuarme a lo que yo tengo, ¿no? Si aumenta la productividad, también yo tengo que adecuarme. Reordenamiento de una distribución actual se realiza en el análisis del método de producción y de los procesos realizados, que puede hacer mejoras, además de las áreas de trabajo, adecuadamente los métodos, herramientas. ¿Sí? El ordenamiento se tiene que hacer de acuerdo a la productividad que yo voy a tener, ¿no? Entonces, ajustes menores de la distribución, actuar en referencia a las mejoras dentro del método de producción. O sea, en otras palabras, yo me tengo que adecuar, la distribución lo tengo que hacer con respecto a la cantidad que yo voy a hacer. De acuerdo a eso, pues yo voy a manejar el volumen. Objetivo del diseño de planta y distribución. El objetivo es de un trabajo de diseño y distribución en planta es hallar la ordenación de trabajo y del equipo. En otras palabras, yo tengo que buscar todas la distribución adecuada en lo que es el área donde se va a trabajar, ¿no? Y la ubicación, pues, de los equipos que me tienen que ayudar a que sean, pues, una buena ubicación me va a generar, pues, una mayor eficiencia en lo que son costos, ¿no? Y la reducción de tiempos que me va a dar mayor productividad. El objetivo general es hallar la ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo más segura y satisfactoria para los empleados, ¿no? Si hago una buena distribución, se va a trabajar, pues, va a tener mayor rendimiento en lo que es la parte económica, y también los trabajadores no se van a estresar y su rendimiento va a ser mucho mejor que cuando, pues, no van a tener las condiciones adecuadas para poder desenvolverse. Objetivos específicos: reducción de riesgos para la salud, ¿no? Si yo hago una buena distribución, se va a disminuir, pues, los riesgos de salud, y el aumento de la seguridad de los trabajadores va a ser mejor. Elevación moral y satisfacción del obrero, ¿no? Si hay una buena distribución, los trabajadores se van a sentir satisfechos de poder trabajar sin estrés y otros más, ¿no?, que puedan ser ocasionados. Incremento de la producción, tiene que haber eso, disminución de retrasos, ahorro de área ocupada, reducción de material de proceso, acortamiento de tiempos de fabricación. En conclusión, hacer una buena distribución me va a traer buen rendimiento en su proceso de elaboración. ¿Sí? Tipos de distribución: tenemos distribución por posición fija. Esta distribución por posición fija se fundamenta en la cantidad, digamos, en la cantidad de volumen que se va a producir, ¿no? Por lo general, esta distribución de posición fija se utiliza maquinarias, pues, muy grandes para el proceso de elaboración. Luego tenemos la distribución por proceso, por funciones, por secciones o por talleres. En este caso también se utiliza, pues, en este caso se va a hacer una productividad organizada, pero por lotes, ¿sí? Es decir, en este caso va a utilizar, pues, maquinarias de menor envergadura o maquinarias pequeñas para poder hacer, pues, diferente tipo de trabajos. Luego tenemos la distribución por producto o cadena o en serie. Esto se refiere a la distribución, ¿no?, cuando va a ser diseñado para productos que se va a elaborar, pues, en continuo, es decir, constantemente. Un ejemplo de esto: elaboración de gaseosa, ¿no? Es decir, termino de elaborar gaseosa, ¿no?, y luego al poco rato va a entrar nueva materia prima para seguir elaborando gaseosa, ¿no? Y así constantemente se va a poder elaborar, va a ser en continuo, a eso se refiere, ¿no? Entonces, cuando se hace, pues, una distribución del producto en cadena o en serie o en continuo. Importancia de la distribución. ¿Por qué es importante? Porque en medio de la distribución en planta se consigue mejor funcionamiento de las instalaciones, se aplica a todos aquellos casos en los que sea necesario la disposición de los medios físicos, ¿no?, la utilidad
se extiende tanto en procesos industriales como la de servicios. La distribución de planta es fundamento en una industria, determina la eficiencia, contribuye a la reducción de costos de fabricación. Entonces, por eso es muy importante la distribución. Me va a dar ahorro, me va a dar pues mejor predisposición para poder trabajar, me va a reducir los costos, ¿no? Para obtener mayores ganancias, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas pues lo que es la distribución de planta. Diseño de distribución de planta. El diseño de las instalaciones consiste en hacer una planificación del recurso humano, es decir, de los trabajadores y también de las maquinarias, ¿no? Y así la ubicación pues de los insumos, productos que se hayan terminado, ¿no? Y la mejor disponibilidad de terreno que yo voy a utilizar para que yo pueda ubicar las maquinarias en su área respectivo, ¿no? Y de esa manera pues optimizar o mejorar todas las etapas de proceso, ¿no? Por eso es lo que me va a servir pues el diseño de distribución, ¿no? Eso es una planificación, dice, ¿no? Del recurso humano y de las maquinarias. Ventajas de la distribución de planta. O sea, ¿qué ventajas tiene hacer una buena distribución de planta? Incremento de seguridad, el bienestar de los trabajadores, elevar la moral, incrementar los niveles de producción, disminución de la línea de producción, aprovechamiento óptimo del espacio, ahora el tiempo en manipulación de materiales, mejora el niveles de supervisión, mejora los índices de productividad y mayor facilidad de ajustes en el cambio de condiciones. En otras palabras, si yo hago una buena distribución, va a tener todas estas ventajas que ya les he mencionado, ¿sí? Tenemos también otras más, ¿no? Se reducen los riesgos de enfermedades profesionales y accidentes en el trabajo. Se llama por enfermedades profesionales, ¿no? Las enfermedades que se adquieren durante el trabajo, ¿no? A eso se llama enfermedades profesionales. Un ejemplo de enfermedad profesional sería pues un trabajador, digamos que trabaja en una empresa pues de gaseosa, ¿no? Por el ruido, ¿no? Por el ruido que se ocasiona diariamente, ¿no? Se puede volver sordo, ¿no? En ese caso, pues, eso es una enfermedad profesional, ¿no? Es un ejemplo nada más. Y accidentes en el trabajo. Mejora la moral y la satisfacción en el obrero, aumenta la producción, ya que cuanto más perfecta es una distribución, se obtiene un menor número de retrasos, reduciendo la eliminación de tiempos de espera, ¿no? Entonces, todas esas son las ventajas de una buena distribución. Factores que afectan, dice, a la distribución, ¿no? Materiales, maquinarias, trabajadores, movimiento, espera, servicios y edificio, ¿no? Entonces, también si yo hago todo lo contrario, hago una mala distribución, ¿no? Voy a salir perjudicando pues a los materiales, a la maquinaria, los trabajadores también se van a perjudicar, ¿sí? Movimientos de personas innecesarias, espera, servicios y edificios, ¿no? Es decir, esto es cuando se hace pues una mala distribución, todos estos factores pues no van a salir pues adecuados, ¿no? Conclusiones: el entorno globalizado, cada vez más empresas deben asegurarse a través de los detalles sus márgenes de beneficio, por lo tanto se hace imperativo evaluar minuciosamente mediante un adecuado diseño y distribución de planta todos los detalles tal como están. Es decir, en este tiempo de competitividad, cada empresa tiene que buscar la manera de cómo ser competitivo cada vez más, ¿sí? Y de esa manera pues va a tener pues mayores beneficios, ¿no? Y también en este tiempo pues ¿no? de competencia. En la mayoría de los casos la eficiencia de una distribución de plantas se puede evaluar en torno a los factores, dice, ¿no? Pues, es decir, si se hace una buena distribución, ¿no? También va a tener que ver la parte pues de inversión que se va a necesitar, ¿no? Para hacer este diseño de planta, ¿no? La flexibilidad, los costos de manejo, los materiales, ¿no? Es decir, el factor económico tiene mucho que ver en este diseño o distribución de planta, ¿no? Ha quedado establecido que la distribución de planta es la integración de la maquinaria, de materiales, recursos humanos e instalaciones de la empresa. Es en conclusión, ¿no? Entonces están relacionados todos estos
ítems que les he mencionado. Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos a la próxima.